El jefe de mi amigo lo humilló y lo despidió solo por no traerle un café, pero nadie imaginó que ese café le costaría todo, su reputación, su dinero y hasta su empresa. Primero, aclaro algo, esto no me pasó a mí. Yo estaba justo ahí cuando mi amigo recibió la llamada que lo cambió todo. Después me contó cada detalle, y créanme, es oro puro. Él no usa Reddit, así que seré yo quien comparta esta joya inolvidable. Por supuesto, todos los nombres fueron cambiados para proteger a los involucrados, aunque algunos de ellos realmente merecerían quedar expuestos. Si nunca has escuchado esta historia, imagina un país donde los edificios antiguos no son solo piedra y ladrillo, sino la memoria viva de todo un pueblo. Y tocarlos requiere una habilidad tan rara que casi está en peligro de extinción. Mi historia empieza en Escocia, en un pequeño pueblo costero llamado Brunston, donde aún se levantan, entre la niebla, construcciones del siglo XIII. Cada bloque de piedra y cada pilar de madera está protegido por la ley, y cualquier error, por pequeño que sea, puede hacer caer un proyecto entero. En ese lugar vivía un hombre al que llamaré Callum Wren, mi mejor amigo desde hace más de 15 años. Callum no es famoso, pero en el mundo de la restauración de arquitectura histórica, su nombre basta para que los contratistas se pongan nerviosos y las autoridades respiren aliviadas. Él forma parte de un grupo de artesanos casi desaparecido, personas capaces de trabajar con técnicas medievales que hoy casi nadie entiende. Para que te hagas una idea, en toda Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, no hay más de 25 personas capaces de hacer este tipo de trabajo. Y entre ese puñado, Callum siempre estaba en la lista de los más valiosos, al punto de que muchos proyectos de conservación retrasaban las fechas solo para esperarlo. Callum no dirige una gran empresa. Trabaja bajo su propia marca Bren Heritage Restoration como un artesano independiente. Él siempre bromea diciendo, no soy un contratista. Solo soy el tipo que sabe arreglar cosas que los demás ni se atreven a tocar. Pero en este sector, un tipo como él es un tesoro. Para dominar la técnica de restaurar piedra caliza al estilo del siglo XIV, Callum pasó 7 años aprendiendo de un maestro anciano en las Highlands. Y cuando por fin estuvo listo para trabajar por su cuenta, tuvo que firmar una montaña de compromisos, calidad, materiales, seguridad y responsabilidad directa frente a los comités nacionales de patrimonio. Nadie entra a este oficio para hacerse rico. Pero un pequeño error puede costarte la carrera para siempre. Por eso, la voz de Callum siempre tenía peso en cualquier proyecto. La historia realmente empieza cuando la gran empresa de construcción Northstone Engineering ganó el contrato para restaurar el castillo de Dunrowell, un sitio de patrimonio histórico de primer nivel. La mayoría del trabajo era sencillo, excepto por una parte extremadamente delicada: reconstruir una sección de muro antiguo lleno de grietas. Algo que las técnicas modernas simplemente no pueden hacer. Así que estaban obligados a contratar a un artesano tradicional. El arquitecto jefe del proyecto entregó una lista de 10 especialistas cualificados. Y, como casi siempre, el único con espacio en su agenda era Callum. Northstone Engineering era tan grande que nadie ahí entendía que Callum no es alguien al que se le pueda mandar lo que sea. Él trabaja estrictamente, muy estrictamente según los estándares históricos, legales y éticos. Porque un mínimo desvío significa que todo el proyecto se detiene. Y él puede ser eliminado de inmediato de la lista de artesanos aprobados por el Consejo de Patrimonio escocés. La ironía es que, aunque su trabajo es esencial, las empresas modernas simplemente no lo entienden. Para ellos, Callum era solo un obrero especial. En la realidad, él era quien decidía si el proyecto seguía adelante o se cerraba. Algunos gerentes le habían dicho directamente que no creían en técnicas de 700 años, hasta que intentaron hacerlo ellos mismos. Y lo arruinaron. Callum, de entre todos los que conozco, es la persona más tranquila, más paciente y menos conflictiva del mundo. Pero la vida siempre tiene maneras muy creativas de meter en problemas a quienes menos los buscan. Y esta vez, el problema vino de quien todos creían que traería un contrato jugoso. Malcolm Drayton, dueño de Northstone Engineering. Un hombre que era lo opuesto a Callum, ruidoso, arrogante, y convencido de que su dinero podía comprarlo todo, incluso respeto. Solo que esta vez, eligió al hombre equivocado para menospreciar. El proyecto en el castillo Dunrowell arrancó oficialmente un lunes soleado, un milagro en Brunston. Callum llegó temprano, como siempre. Antes de tocar una herramienta, hizo lo que él llamaba escuchar al edificio. Lo decía en broma, pero era cierto: en construcciones de 600 o 700 años, los muros parecen tener su propio lenguaje. Se quejan cuando se usan materiales modernos, gritan si se corrige algo mal, y a veces guardan silencio para avisar que una grieta está a punto de abrirse. Mientras revisaba la cohesión de una capa antigua de piedra caliza, escuchó un alboroto cerca de la entrada. No necesitó mirar para saber quién era: Malcolm Drayton y su séquito de jóvenes gerentes. En el sector, todos reconocen su estilo: pasos pesados, voz innecesariamente alta y la actitud de que el mundo gira alrededor de él. Cada visita suya dejaba una estela de insultos,
Decisiones impulsivas y obreros que solo querían desaparecer de su vista. Callum nunca lo había visto en persona, solo había oído rumores. Todos tenían dos palabras en común: soberbia absoluta. Aquella mañana, Malcolm entró hablando a gritos sobre costos, sobre ingenieros lentos, y sobre cómo si yo no vengo, ustedes arruinan todo. Los obreros se miraron entre sí y soltaron un suspiro. Estaban más que acostumbrados. Callum siguió en silencio, anotando en su libreta. No quería meterse en problemas innecesarios. Pero los problemas, lo encontraron igual. Después de unos 15 minutos dando vueltas por ahí, Malcolm regresó justo a la zona donde Callum estaba trabajando. Al mismo tiempo, un joven gerente llegó corriendo con los planos que Malcolm había pedido. Malcolm se los arrebató, los miró apenas unos segundos y los tiró al suelo. Frunció el ceño. Un momento. ¿Dónde está ese mocoso? Le dije que fuera por un café y ya pasaron 15 minutos. El joven gerente tragó saliva. Jack fue al pueblo, tal vez hay tráfico. Malcolm hizo un gesto brusco con la mano. Necesito mi café y ya. Si él no está aquí, nombra a otro. Sus ojos pasearon por toda la obra como buscando a quien sacrificar. Y se detuvieron exactamente en Callum, el único que no huía, aún concentrado en su libreta. Malcolm se plantó con las manos en la cintura. Tú. Tráeme un americano caliente. Rápido. Callum alzó la vista, sin saber si aquel hombre estaba bromeando. ¿Me está hablando a mí? ¿A quién más? Vamos. 3 minutos. No pienso esperar toda la vida. Callum cerró su libreta con calma. No trabajo para Northstone. Trabajo para el Departamento de Patrimonio. Mi labor aquí es solo restaurar este muro. Malcolm lo miró como si Callum estuviera hablando en otro idioma. No me importa para quién trabajes. Estás en mi obra, así que haces lo que yo digo. Trae el café. Los trabajadores alrededor empezaron a mirar de reojo. Nadie se metía, pero todos sabían lo mismo. Malcolm acababa de elegir al peor hombre posible para faltarle el respeto. Callum respiró hondo. Despacio, señor Drayton, no soy su empleado. Y mis obligaciones aquí no incluyen. Ni siquiera terminó la frase cuando Malcolm rugió. ¿Quién te crees que eres? Un obrerito cualquiera creyendo que puede hablarme así. Ve por el café. Ahora. Callum se irguió, sin cambiar el tono. Soy la única persona en este lugar autorizada a tocar este muro histórico. Y usted es solo el contratista principal. Si quiere respeto, también debería dar un poco. La cara de Malcolm se puso roja, los labios temblando de rabia. Sí. ¿Sabes qué? Estás despedido. Fuera. El silencio cayó sobre toda la obra. Callum sacó su teléfono, lo levantó y dijo: repítalo, por favor. Necesito la confirmación de que me está expulsando formalmente del lugar. Malcolm soltó una ristra de insultos, pero aún así gritó hacia la cámara: estás despedido. Lárgate antes de que llame a seguridad. Callum asintió, sin un solo gesto de enojo. Recogió sus herramientas y salió mientras todos lo miraban con la boca abierta. Nadie sabía que ese solo había sido el primer choque. Lo que vendría después sería muchísimo peor. El ambiente en la obra del castillo Dunrowell nunca había estado tan tenso. Los martillazos, los motores, incluso las conversaciones habituales parecían frenarse, como si todo el lugar estuviera obligado a presenciar cómo Malcolm Drayton, el hombre con más poder dentro de Northstone Engineering, estaba empujando su propio proyecto al desastre. Callum se quedó ahí, increíblemente sereno. No levantó la voz, no discutió, no respondió con rabia. Solo activó la grabadora de voz y levantó el teléfono frente a Malcolm. Ese gesto fue como echar gasolina al fuego. ¿Qué demonios estás haciendo? Bramó Malcolm, rojo como un tomate. Registrando su orden de expulsarme del sitio, respondió Callum, con una calma tan suave que parecía irreal. Es solo para proteger mi parte del trabajo. Y el proyecto en sí. Algunos obreros detrás tuvieron que girarse para ocultar una sonrisa. Malcolm prácticamente explotó. ¿Te atreves a grabarme? ¿Quieres empezar una guerra o qué? Solo quiero claridad. Entonces, confirma que me está expulsando del proyecto. Malcolm se acercó tanto que el aliento a café rancio le golpeó directo en la cara a Callum. Sí. Tú. Estás despedido. Lárgate. Fuera de aquí. Incluso intentó arrebatarle el teléfono, pero no lo logró. Todo había quedado grabado, palabra por palabra. Callum no respondió. Guardó el archivo, metió el móvil en el bolsillo y empezó a recoger sus herramientas, aquellos instrumentos antiguos y delicados que, si se caían una sola vez, no había forma de reemplazarlos. Cada movimiento era lento, preciso, tranquilo. El contraste absoluto con la lluvia de gritos de Malcolm, basura arrogante. ¿Crees que eres alguien importante? Gente como tú sobra en todas partes. Hubo una frase que hizo que Callum se detuviera un segundo, pero no se giró.
Solo los trabajadores alrededor apretaron los puños, mirándolo a Malcolm como si en cualquier momento fueran a estrellarlo contra la pared. Callum cerró la caja de herramientas, se incorporó y dijo una sola frase. Informaré al Consejo de Patrimonio sobre el cambio repentino en el personal especializado. Aquella frase suave hizo que Malcolm se quedara rígido. Un hombre como él podía no entender el oficio de Callum. Pero si sabía una cosa, eso podía suspender todo el proyecto. Aún así, el orgullo ya lo había arrastrado demasiado lejos como para retroceder. Haz lo que quieras. Soy el contratista principal. Aquí mando yo. Callum solo asintió y se marchó. 3 minutos después, en la puerta de la obra apenas se acercó a la salida, escuchó una voz desesperada detrás. Callum. Espera, espera. Era Gordon, el jefe de obra, la única persona en Northstone a la que tanto obreros como técnicos respetaban de verdad. Gordon llegó jadeando. ¿A dónde vas? ¿Qué haces saliendo tan temprano? ¿Es una pausa o qué? Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Gordon se agarró la cabeza. Tengo que llamar al departamento técnico. Tengo que avisar al director. Tengo que, madre mía, estamos acabados. Callum le puso una mano en el hombro. Gordon. Lo entiendo. Pero no puedo trabajar con alguien que me trata así. El jefe de obra apretó ligeramente su hombro. Tienes toda la razón. El que está equivocado es Malcolm. Déjame hablar con la empresa. Por favor, no aceptes ningún otro proyecto en los próximos 3 días. Dame tiempo para arreglar esto. Callum no prometió nada, solo le dedicó una sonrisa tranquila y siguió su camino. Pero la historia no terminó ahí. En menos de 4 horas, Callum recibió 6 llamadas perdidas de Gordon, 4 de la oficina de gestión de proyectos, 3 de la secretaria de Malcolm, y 1 llamada de el mismo Malcolm. No contestó ninguna. Porque Callum sabía perfectamente lo que estaba pasando. Northstone Engineering ya había descubierto que acababa de cometer el error más grande en la historia de la empresa. Y eso, era solo el comienzo de la pesadilla que los arrastraría durante meses. ¿Qué piensas del comportamiento de Malcolm? Si estuvieras en esa situación, habrías reaccionado como Callum. Déjalo en los comentarios. La tormenta no esperó al día siguiente. Estalló apenas 2 horas después de que Callum abandonara la obra. En la oficina temporal de Northstone Engineering, el jefe de obra, Gordon McLeish, casi estaba perdiendo la cabeza. Caminaba de un lado a otro, revisando carpetas, abriendo correos, marcando cada número de la lista de especialistas en restauración. Nadie, absolutamente nadie, tenía espacio libre. Esto era normal en el mundo de la restauración histórica. Los artesanos como Callum no solo son raros, sino que también están reservados con meses, a veces un año de anticipación. Aún así, Gordon seguía aferrado a la esperanza de que uno de ellos tuviera una cancelación, una emergencia, o que algún milagro le liberara a alguien. Pero cada llamada recibía la misma respuesta. Lo siento, mi agenda está llena. Estoy en Edimburgo hasta fin de mes. Conozco a alguien disponible, pero dentro de 3 semanas. No podemos continuar un trabajo iniciado por otros sin conocer el estado exacto de la superficie. Gordon se apretó el puente de la nariz y soltó un suspiro que parecía vaciarle el alma. El problema no era solo que no hubiera nadie disponible. El verdadero problema era Callum Wren. No cualquiera podía retomar su labor, su técnica exigía materiales específicos, cierto nivel de humedad, una estructura particular, y un proceso que solo él conocía de principio a fin. Para que otro especialista pudiera continuar, tendría que entender exactamente lo que Callum ya había hecho, y eso era casi imposible ahora que él se había ido. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Un joven gerente entró corriendo, pálido como un fantasma. Jefe. El departamento de supervisión del cronograma quiere saber por qué no se ha actualizado el progreso del ítem número 4. Gordon gruñó, irritado. Diles que estoy ocupado con una emergencia. Dicen que la emergencia es el ítem número 4. El jefe de obra apoyó las manos en la mesa. Derrotado, Callum fue despedido. No tenemos reemplazo. El joven gerente se quedó rígido, como si le hubieran clavado al suelo. Despedido. ¿De verdad? Por el señor Drayton. Gordon apretó la mandíbula. Sí. Y lo hizo delante de todos. El silencio que siguió fue tan denso como el polvo del castillo. Los obreros ya sabían lo ocurrido, pero ahora la noticia había subido a toda la cadena de mando. Y todos entendían lo mismo: si el ítem número 4 se retrasaba, el Consejo de Patrimonio suspendería el proyecto. Si un proyecto nacional era suspendido, Northstone Engineering podría enfrentar multas de cientos de miles de libras, además de perder toda credibilidad. Nadie lo sabía mejor que Gordon. Tomó el teléfono y empezó a llamar a la oficina central de Northstone. Llamó 2 veces, 3 veces, 5 veces. Finalmente, una voz femenina respondió: Buenos días, señor McLeish, soy la secretaria del señor Drayton. Él está en una reunión. Gordon la interrumpió sin rodeos.
El señor Drayton despidió al único especialista que mantenía este proyecto en pie. Necesitamos que vuelva. Ahora mismo. 5 de la tarde. El teléfono de Callum no deja de vibrar. 6 llamadas perdidas de Northstone, 3 del número de oficina. 2 de un número desconocido que Callum suponía que era de Malcolm. Callum no contestó. Estaba sentado en una pequeña cafetería del centro de Brunston, mirando las olas romper contra las rocas. Frente a él, su caja de herramientas antiguas, esas que cuidaba como si fueran reliquias, reposaba silenciosa. A pesar de lo ocurrido, Callum mantenía la calma. Pero dentro de él, una decisión ya estaba tomada: no volvería mientras Malcolm siguiera ahí. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Gordon. Callum dudó un segundo, y contestó. Callum, tienes que escucharme. La voz de Gordon temblaba por la tensión. Entiendo que te hayas ido. Lo entiendo. Pero todo el proyecto está al borde del colapso. Callum respondió con suavidad: lo sé. Pero no fui yo quien causó eso. Lo sé, Callum. Todos lo sabemos. Gordon bajó la voz. ¿Podrías considerar hablar? No con él. Con la dirección. Están en una reunión de emergencia. Si no contestas, van a intentar parchear esto con alguien más, y te juro todo se irá al desastre. Callum guardó silencio unos segundos. Entiendo, pero solo volveré si Drayton te pide disculpas. Completó Gordon, como si ya hubieran tenido esa conversación 1000 veces. Callum sonrió. No solo eso. Quiero que me pida disculpas en persona, de manera formal. Y Northstone debe compensar el tiempo perdido. Gordon soltó un suspiro de alivio, como alguien que acaba de agarrarse a la orilla antes de ahogarse. Perfecto. Se lo transmitiré tal cual. 6:20 de la tarde, oficina de Northstone. Gordon acababa de informar. La sala entera quedó en silencio. Nadie se atrevió a mencionar el nombre de Malcolm. La verdad era clara: todos sabían que Malcolm había actuado mal. Lo que no esperaban era que su error fuera tan grave que pusiera en riesgo un proyecto de millones de libras. En ese ambiente cargado, el director de operaciones dijo: llamen a Bowen. Lo necesitamos de vuelta. Cueste lo que cueste. Pero solo una persona en la sala sabía realmente: ese precio no sería barato. Porque lo que había pasado aquella mañana era apenas la punta del iceberg. La reunión de emergencia de Northstone Engineering duró casi 2 horas. La tensión era tan espesa que costaba respirar. Todos habían escuchado la grabación de Malcolm Drayton insultando y expulsando a Callum Wren. Y todos sabían una verdad imposible de ignorar: necesitaban a Callum de vuelta. A cualquier costo. La directora de operaciones, Elspeth Kerr, se enderezó en su asiento, colocó el móvil sobre la mesa y dijo: voy a llamar a Wren. Pero entiendan algo: después de lo que hizo Drayton, el honor de ese hombre vale más que todo este proyecto. Nadie discutió. Ella marcó el número. Sonó una vez. 2 veces. A la cuarta, Callum respondió: buenas tardes, señora Kerr. Callum, gracias por contestar. Necesitamos hablar. La voz de Callum era baja, tranquila, absolutamente serena. Imagino que es sobre la sección del muro. Sí, y sobre lo ocurrido esta mañana. Northstone necesita que regreses al proyecto. Lo antes posible. Callum no respondió de inmediato. Se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo el mar oscurecía poco a poco. Una gaviota cruzó el cielo, proyectando una sombra larga sobre el suelo. Entonces habló, despacio pero firme: no me niego a volver. Pero tengo condiciones. En el lado de Northstone, alguien tragó saliva. Elspeth dijo: adelante. Las escucharemos. Callum no dio rodeos. 1. El señor Malcolm Drayton debe disculparse conmigo en persona. No quiero un correo electrónico. No quiero que lo haga a través de una secretaria. Quiero que me lo diga directamente. Al otro lado de la línea, varias miradas se cruzaron. Callum continuó: La empresa debe pagar íntegramente cada hora que perdí desde el momento en que me obligaron a abandonar la obra. Elspeth respondió de inmediato: eso es razonable. 3. El valor completo del contrato correspondiente a mi parte debe ser pagado por adelantado, antes de que yo vuelva. Y la sala quedó muda. Su petición no era absurda. En restauración histórica casi nunca se paga por adelantado, pero con un artesano tan escaso como Callum, nadie podía decir que no lo merecía. Gordon, de pie detrás de Elspeth, vio cómo los rostros de los directivos palidecían. Malcolm ni siquiera estaba ahí, probablemente escondido en su oficina. Demasiado avergonzado para mostrar la cara. Elspeth respiró hondo: entiendo. ¿Esos 3 puntos son innegociables? Callum no necesitó pensarlo: si falta uno solo, no vuelvo. Elspeth asintió, aunque él no pudiera verla: se lo transmitiré de inmediato. Dame 1 hora. La llamada terminó. Sala de reuniones de Northstone 10 minutos después. Elspeth recorrió la sala con la mirada, fría como acero,
Señoras y señores, esas son las condiciones. Si no aceptamos, el proyecto se detiene, el Consejo de Patrimonio intervendrá, y la compañía perderá millones. Un joven gerente murmuró, pero, ¿pagar todo el contrato por adelantado? ¿Prefieres que suspendan el proyecto? ¿O que Malcolm intente restaurar él mismo el muro del siglo XIV? Respondió Elspeth con una dureza que helaba la sangre. Nadie volvió a protestar. Aceptaremos. Todo, concluyó. Pero lo más difícil aún no estaba resuelto. Alguien preguntó en voz baja, ¿y Malcolm, él? Nunca se ha disculpado con nadie. Gordon soltó una risa seca, siempre hay una primera vez. 6 de la mañana del día siguiente. Casa de Callum Wren. Callum estaba tomando té cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, no vio a un gerente ni a una secretaria. Vio al propio Malcolm Drayton pálido, con la mandíbula temblando como si hubiera tenido que pelear consigo mismo para llegar hasta ahí. Callum cruzó los brazos. ¿Qué hace aquí? Malcolm tragó con dificultad. Pasó un largo silencio antes de que consiguiera pronunciar dos palabras, lo siento. Callum lo miró directamente, sin responder de inmediato. Porque sabía perfectamente, ese solo era el comienzo de un derrumbe mucho, mucho mayor. Apenas Northstone Engineering aceptó las 3 condiciones de Callum Wren, la directiva entró en una carrera frenética contra el tiempo. Aunque Malcolm ya había ido personalmente a disculparse, eso no significaba que Callum regresaría enseguida. Él exigió el pago completo por adelantado, y ese trámite requería la aprobación del departamento financiero. Mientras los papeles todavía estaban en proceso, el equipo de gestión de proyectos seguía recibiendo presión del cliente y del Consejo de Patrimonio de Escocia. El plazo para terminar la sección del muro era extremadamente estricto, y cualquier retraso podía causar la suspensión del proyecto. Solo medio día después, la directiva de Northstone finalmente enfrentó una verdad aterradora: si Callum se negaba, el proyecto estaba muerto. Decidieron convocar otra reunión y revisar una lista de más de 20 expertos en restauración en Escocia, Inglaterra e Irlanda. Todos ellos ya habían sido contactados el día en que Callum fue despedido, pero la empresa quería intentar una vez más, esta vez ofreciendo más dinero, más beneficios, más alojamiento y más promesas. El resultado fue exactamente lo que Gordon había advertido. Lo siento, tengo la agenda completa. Mi proyecto actual dura al menos 4 semanas más. No puedo retomar un trabajo iniciado por otro, no asumiré esa responsabilidad. Yo no trabajo en nada donde esté Drayton. La última frase dejó la sala en silencio absoluto. La reputación de Malcolm era peor de lo que ellos imaginaban. Cuando los llamados dentro del país no dieron resultado, extendieron la búsqueda al extranjero: Irlanda, Francia, Alemania, Bulgaria. Y finalmente, ya entrada la tarde, recibieron una respuesta positiva: Stefan Iliev, un artesano búlgaro de Sofía, especializado en restauración de estructuras del siglo XIX en Europa del Este. Stefan aceptó. Northstone respiró aliviado. Compraron el billete de avión, reservaron hotel, contrataron un intérprete y organizaron su llegada a Brunston en 48 horas. La reunión para presentar al sustituto. Cuando Stefan llegó a la obra, el equipo de Northstone intentó ocultar su preocupación. Él era agradable, parecía trabajador, amable y honesto. Pero el problema era otro: nunca había trabajado con técnicas del siglo XV al estilo escocés. La diferencia histórica era evidente. Las estructuras búlgaras del siglo XIX utilizaban mezclas de mortero más modernas. El muro del castillo Dunrowell, del siglo XV, usaba mortero de cal tradicional, con materiales muy específicos y proporciones exactas. Un error mínimo podía causar fisuras o dañar la estructura desde el interior. Stefan revisó los planos y, lleno de confianza, dijo: puedo hacerlo. La técnica no es tan diferente. El equipo técnico de Northstone no estaba tan seguro, pero en esa situación desesperada, no tenían más opción. Día 1, Stefan empezó a mezclar el mortero a su manera. Desde la distancia, Gordon sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Por qué la mezcla se ve tan espesa?, murmuró un ingeniero. Ese no es el material que tenemos en el almacén, respondió otro. Dios mío, no me digas que trajo materiales desde Bulgaria. Todos se miraron, pero nadie se atrevió a intervenir. Stefan parecía seguro de lo que hacía, y ellos estaban demasiado desesperados como para perder otro artesano. Día 3, toda la superficie del muro empezó a tomar un color extraño. Demasiado claro. Demasiado uniforme. Demasiado moderno. Nada que ver con una pared medieval. Un ingeniero murmuró: si Callum viera esto, se desmayaría. Gordon tragó saliva. Yo solo, no quiero estar aquí cuando venga el Consejo de Patrimonio. Pero lo peor aún no había llegado. Al cuarto día, Callum recibió mensajes de 3 proveedores de materiales de la zona. No ha llegado ningún pedido de materiales tradicionales para la obra de Northstone. Y eso solo podía significar una cosa: Stefano estaba utilizando los materiales del siglo XV exigidos por los estándares de conservación.
Callum leyó los mensajes, alzó una ceja. Así que de verdad lo hicieron. Se levantó, tomó su abrigo y salió por la puerta. Porque él sabía perfectamente, la sección en la que Stefan estaba trabajando sería rechazada de inmediato por el Consejo de Patrimonio. Y Northstone estaba a punto de recibir el golpe más duro de toda su historia. La verdad solo tardó 3 días en revelarse. Y cuando lo hizo, fue más brutal de lo que cualquiera en Northstone Engineering podía imaginar. La inspección sorpresa aquella mañana, representantes del Consejo de Patrimonio de Escocia, el arquitecto jefe del proyecto y el equipo local de inspección llegaron al castillo Dunrowell para evaluar el avance, una revisión inesperada, pero totalmente válida. Stefan Iliev, el artesano búlgaro contratado de emergencia, seguía aplicando una gruesa capa de mortero sobre el muro antiguo. No se dio cuenta de que todos los presentes lo observaban con expresiones de incredulidad. El arquitecto jefe fue el primero en reaccionar. Un momento. ¿Por qué el color del muro es así? Un especialista en patrimonio avanzó, tocó ligeramente la superficie. Apenas su dedo rozó el muro, una fina nube de polvo cayó al suelo, algo que jamás ocurre con el mortero de cal medieval. Esto no es mortero tradicional, dijo el especialista, con voz rígida. Correcto, añadió otro. Es una mezcla cemento-cal del tipo que se usa en Europa del Este. Totalmente incorrecta, no hacía falta más explicaciones. No hacía falta que Callum estuviera allí. El error era tan evidente como la luz del día. Stefan había utilizado materiales del siglo XIX para restaurar un muro del siglo XV. Gordon, que había vigilado a Stefan durante 4 días, sintió un frío recorrerle la espalda. Intentó acercarse para explicar algo, pero el arquitecto lo detuvo con una mano. Detengan todo. Inmediatamente. Los sonidos de máquinas, brochas y cubos se apagaron de golpe. El silencio fue absoluto. El Consejo de Patrimonio ordenó una inspección profunda. Golpearon suavemente la zona que Stefan había tratado. El sonido era opaco, pesado, sellado, el sonido característico de materiales modernos infiltrándose en una estructura histórica. El especialista dictó la sentencia en el momento: la estructura del muro está seriamente comprometida. Hay que retirar todo lo que Stefan aplicó y revisar la parte interna. Comenzaron a cortar la capa de mortero. Lo que vieron hizo que todos exclamaran al unísono. Las piedras de 400 años estaban agrietadas, con bordes rotos y varias comenzaban a desprenderse del armazón. Stefan quedó paralizado, blanco como el papel. Yo no sabía que la técnica era tan diferente. Me dijeron que solo había que reponer. Uno de los especialistas rugió: esto es destrucción de patrimonio nacional. No puedes decir no lo sabía para justificarlo. Stefan se quedó completamente en silencio. El segundo golpe, el tejado destruido. Cuando el equipo de especialistas inspeccionó otras áreas, encontraron algo aún más espantoso: un tramo completo del armazón de madera del tejado, madera original con más de 400 años de antigüedad, había sido retirado y reemplazado por vigas de acero modernas. Según la Ley de Patrimonio de Escocia, eso se clasifica directamente como daño grave a un bien protegido. ¿Quién había ordenado retirar esa parte? Gordon lo sabía. Los ingenieros presentes también lo sabían, pero ninguno quería decirlo. Hasta que el arquitecto jefe preguntó directamente, y Gordon no tuvo más opción que responder. Fue orden de Drayton. Malcolm Drayton. Un silencio tan largo cayó sobre el lugar que podía escucharse el viento colándose entre las piedras antiguas. El tercer golpe, las autoridades intervienen esa misma tarde. El Consejo de Patrimonio redactó un informe de infracción y lo envió directamente a la Agencia de Conservación Cultural de Escocia y al Departamento de Policía de Brunston. Los cargos estaban claramente enumerados. Uso indebido de materiales en zona de restauración patrimonial. Alteración no autorizada de la estructura de un edificio histórico. Poner en riesgo partes originales del monumento. Todos eran delitos penales, con multas que podían ascender a cientos de miles de libras, e incluso penas de cárcel. Un oficial le dijo a Gordon: necesitaremos hablar con el señor Drayton. Muy pronto. Gordon cayó pesadamente en una silla, demasiado agotado para mantenerse de pie. El cuarto golpe, la decisión del propietario. Al final del día, el propietario del castillo Dunrowell, una antigua organización dedicada a la conservación, envió una notificación oficial. Northstone Engineering quedaba expulsada del proyecto. Efecto inmediato. Y un segundo comunicado: demandarían a Northstone por todos los daños, incluidos los costos de desmontaje, la restauración desde cero y las pérdidas por retraso. Gordon se desplomó sobre la mesa y murmuró: Dios mío, todo por una maldita taza de café. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Callum Wren recibió un correo del Consejo de Patrimonio con una nota adjunta. Podríamos necesitar su experiencia para evaluar los daños. Callum solo suspiró y cerró los ojos. Sabía que esto era apenas el inicio de la tormenta legal que arrasaría con Northstone, y con Malcolm Drayton. Tras la desastrosa inspección en el castillo Dunrowell, todo Northstone Engineering cayó en un caos absoluto.
Correos de advertencia, reuniones urgentes, mensajes internos y llamadas personales explotaron al mismo tiempo. Nadie sabía exactamente qué pasaría, pero todos tenían clara una sola cosa: el imperio de Malcolm Drayton acababa de comenzar su caída. El email que cavó su propia tumba. El primer hilo del que empezó a tirar toda la madeja, la prueba que reveló la corrupción ética y legal de Northstone, vino de una carpeta de correos antiguos que el Departamento de Gestión de Proyectos encontró mientras reunía todos los documentos para el Consejo de Patrimonio y las autoridades. Un joven ingeniero, temblando, llamó a Gordon: «Señor McLeish. Tiene que ver esto». El archivo tenía un asunto breve: retirar madera vieja, reemplazar por acero. Hacerlo rápido. ¿El remitente? Malcolm Drayton. La fecha: una semana antes de que Stefan empezara su trabajo. En el cuerpo del correo, Malcolm había escrito: «No me importan las normativas. Reemplaza ese marco de madera podrido por vigas de acero. Rápido. No voy a pagar más por reparar cada pedazo de madera antigua». No había margen para excusas. Ninguna ambigüedad. Era una prueba directa de destrucción intencional de patrimonio. Gordon se cubrió la cara con las manos, él mismo se apuñaló. El pánico de Malcolm cuando se enteró de que la inspección había detectado el problema en el tejado. Malcolm corrió a la oficina, pálido como el yeso. Le gritó a su secretaria: «¿Dónde están todos los correos sobre el tejado? Borra todo. Quítalo del sistema». ¿Ahora? La secretaria tartamudeó: «Pero el sistema hace respaldos automáticos en el servidor central». «Yo no». Malcolm rugió: «No quiero explicaciones. Borra». Él mismo irrumpió en la sala de IT, exigiendo borrar el historial, eliminar copias de seguridad, modificar los registros. El equipo de IT horrorizado se negó: «Señor, esos documentos hacen parte de una investigación, no podemos tocar nada». Malcolm los taladró con la mirada: «¿Quieren que los eche a todos?». Un técnico susurró a Gordon: «Creo que él no entiende que ya entregamos todo esto a la policía». La escalada, amenazas, incapaz de borrar evidencia. Malcolm pasó al siguiente paso: intimidar a quienes sabían la verdad. Agarró al gerente del proyecto, lo arrastró a una sala privada, cerró la puerta de golpe y le apuntó con un dedo al rostro. «Tú no vas a mencionar ese correo. ¿Entendido? Si lo haces, te aseguro que no vuelves a trabajar en este sector». El gerente retrocedió, temblando: «Yo no puedo». «Las autoridades pidieron toda la documentación». Malcolm golpeó la mesa: «Yo soy tu jefe». El gerente, con voz temblorosa pero firme, respondió: «No cuando hay una investigación policial, señor». Malcolm repitió lo mismo con otros 3 empleados. Y su error fatal fue que todas las conversaciones quedaron grabadas por las cámaras de seguridad internas. Solo 24 horas después, el departamento legal de Northstone redactó un informe citando amenazas a empleados, intento de destrucción de evidencia, intento de culpar a subordinados, todos ellos delitos procesables de forma independiente. La reunión final, la caída. Al día siguiente, Malcolm convocó una reunión con la directiva. Señaló a Stefan y gritó: «Es por culpa de él. Él usó los materiales equivocados». Stefan se sobresaltó: «Yo seguí las instrucciones de su equipo técnico. Además, jamás recibí instrucciones del especialista anterior. Me pusieron aquí sin documentación alguna». Un gerente señaló la pantalla: «Stefan usó el material equivocado porque no hicimos el pedido correcto. El almacén recibió materiales modernos según su solicitud». Toda la sala miró fijamente a Malcolm. Nadie habló, pero todos sabían la verdad. La culpa no era de Stefan, ni del equipo, ni de Gordon. Era de Malcolm Drayton, solo de él. Finalmente, la junta directiva convocó una reunión a puerta cerrada, sin Malcolm. La decisión, tomada después de 28 minutos, fue contundente. Malcolm quedaba destituido como CEO, obligado a vender sus acciones. Todas sus facultades de gestión eran revocadas. Toda la documentación de sus violaciones se entregaría a las autoridades. Cuando se lo informaron, Malcolm gritó desesperado: «No pueden hacerme esto. Yo construí esta empresa». Un gerente se levantó, frío como el hielo: «No. Usted es quien la destruyó». Malcolm fue escoltado fuera del edificio bajo la mirada indiferente de todos los empleados. Nadie lo despidió. Nadie lo consoló. Nadie mostró compasión. Solo observaron cómo un hombre que se creía intocable caía al abismo que él mismo había cavado. El final del desastre de Dunrowell. La tragedia de Dunrowell no terminó con los informes de investigación, las reuniones tensas ni la caída de una gran empresa. Terminó con cada persona enfrentando las consecuencias de sus propios actos, los correctos y los erróneos. En medio del caos de Northstone, Callum fue casi el único que no quedó atrapado en la tormenta. Los organismos patrimoniales, incluido el Consejo de Patrimonio de Escocia, sabían perfectamente que él no tenía responsabilidad alguna. De hecho, fue quien advirtió primero que la técnica se estaba aplicando mal.
Cuando su nombre apareció en el expediente, solo fue para anotar: especialista en restauración sin responsabilidad en los daños. Después del escándalo, Callum recibió más ofertas de trabajo que nunca. Algunas organizaciones incluso querían firmar contratos de largo plazo con él. Pero Callum siguió a su manera, silencioso. Independiente. Fiel al valor profesional que siempre había defendido. Colegas lo respetaban. Las autoridades confiaban en él. Los clientes lo apreciaban. Algunos en el sector incluso decían: sin Callum, el desastre de Dunrowell no habría salido a la luz tan pronto. Y no se equivocaban. Callum solo sonreía: solo hice mi trabajo. Pero quienes conocían la historia sabían que su firmeza, su ética y su honestidad fueron la pieza clave que cambió todo. El destino de Gordon. Durante el caos, Gordon fue uno de los más golpeados dentro de Northstone. No había hecho nada malo, pero aún así lo despidieron mientras la empresa intentaba limpiar responsabilidades. Pero todo cambió solo una semana después. El arquitecto jefe del proyecto, quien respetaba profundamente a Gordon por su honestidad y capacidad, lo recomendó a un prestigioso contratista especializado en conservación. En la entrevista, Gordon solo necesitó 20 minutos para impresionar. Una semana más tarde, obtuvo el puesto, un cargo más alto, un mejor salario y, sobre todo, un entorno libre de Malcolm Drayton. En un correo de agradecimiento a Callum, Gordon escribió: gracias por hacer siempre lo correcto. Gracias a ti, no me hundí junto a quienes sí actuaron mal. Al final, quien es íntegro siempre obtiene lo que merece. Y nadie cayó tan rápido como Malcolm tras ser destituido. Malcolm todavía creía que seguía teniendo poder. Hasta que recibió una notificación de su propia familia. Su hermano y su primo, ambos accionistas mayoritarios, habían decidido retirarle todos los derechos de gestión y obligarlo a vender sus acciones. Malcolm rugió: no pueden hacerme esto. Esta empresa es mía. Pero la ley y los estatutos de la empresa no estaban de su lado. Malcolm fue obligado a firmar el contrato de transferencia de acciones en un plazo de 48 horas, o Northstone presentaría una solicitud judicial para expulsarlo legalmente de la compañía. Y eso apenas era el comienzo. Cuando la investigación oficial concluyó, la policía le envió una notificación a Malcolm con los siguientes cargos: destrucción de patrimonio histórico, manipulación de testigos, intento deliberado de destruir pruebas, abuso de poder y sospecha de fraude fiscal en los reportes financieros de Northstone durante los últimos 3 años de Cerdo. Declarado culpable, podría enfrentar multas de 6 cifras. E incluso de 2 a 6 años de prisión. Sin poder, sin aliados, sin reputación, Malcolm se convirtió en el ejemplo viviente de una verdad amarga: cuando alguien con poder cree que es invencible. Ese es exactamente el momento en que empieza a cavar su propia tumba. Callum volvió a su trabajo. Gordon encontró una nueva paz. Las personas íntegras siempre caminan más ligeras después de la tormenta, y Malcolm aún espera el día en que deberá presentarse ante el juez, y quizás, por fin, pagará el precio real de su arrogancia. Yo terminaré esta historia por él. ¿Por quién no pudo escribir el final con sus propias manos? Mi esposo, Mark. Mark fue quien contó todo lo sucedido con Callum Bren, Northstone Engineering y, sobre todo, la caída de Malcolm Drayton. Él escribía con humor, con lucidez, y a veces, con una dedicación exagerada a mantener informada a la comunidad que tanto quería. Pero Mark nunca pudo escribir la última parte. El día que lo perdimos, Mark tuvo un accidente una tarde gris de enero. Conducía de regreso a casa después de una reunión cuando se formó un atasco en la autopista. Se detuvo. Un camión de carga detrás de él perdió el control, y lo embistió de lleno. Su coche quedó atrapado entre 2 camiones. Cuando llegué al hospital, él estaba ahí, lleno de cables, lleno de heridas, pero aún así intentó sonreír para tranquilizarme. Mark siempre fue así, calmaba a todos, incluso cuando él era quien más sufría. Tras varias cirugías, los médicos dijeron que había esperanza. Nos aferramos a esa esperanza minuto a minuto. Desde la cama del hospital, él me dijo: recuerda decirles que voy a actualizar la última parte. Odio dejar algo inconcluso. Yo sonreí. Él también, una sonrisa débil, pero cálida. Pero unas semanas después, el corazón de Mark simplemente se detuvo. Una complicación tardía del accidente. Un daño interno del que su cuerpo ya no pudo recuperarse. Nunca olvidaré ese momento. Mi mundo entró en silencio. He vuelto, por Mark, pensé que nunca más abriría su cuenta. Que jamás podría enfrentarme a las palabras del hombre al que amaba, sabiendo que ya no habría más palabras nuevas. Pero un día releí sus publicaciones antiguas. Leí los comentarios. Leí los buenos deseos, las risas, el cariño de gente que no lo conoció, pero que él, sin saberlo, había logrado acompañar. Mark hizo sonreír a muchas personas. Contaba historias con humor, con honestidad, a veces con palabrotas, a veces con reflexiones profundas, siempre tan él. Y pensé: Mark querría que esta historia tuviera un final. Que no quedara inconclusa.
Por eso estoy aquí, escribiendo el capítulo que él ya no pudo terminar. El destino de quienes quedaron en la historia. Después de la muerte de Mark, me puse en contacto con Callum Bren, el amigo, del que Mark siempre hablaba con un respeto inmenso. Callum me dijo que le había dolido profundamente saber que Mark había fallecido. Él me contó que el caso de Dunrowell ya estaba completamente cerrado. Northstone Engineering perdió el proyecto, recibió sanciones severas y ahora lucha por no declararse en bancarrota. Malcolm Drayton enfrenta una larga lista de cargos desde destrucción de patrimonio hasta fraude fiscal. Su fecha ante el tribunal ya está fijada. Gordon, el jefe de obra íntegro, ahora tiene un empleo mejor y suele participar en obras benéficas junto a Callum. Callum sigue ejerciendo su oficio, fiel a sus principios, y es buscado por múltiples organizaciones de conservación. Callum me dijo, si Mark siguiera con vida, habría querido convertir toda esta historia en una lección sobre ética y bondad. Estoy de acuerdo. Y creo que él tenía razón. Mis últimas palabras para Mark, y para quienes escuchan. Mark solía decir algo que jamás olvidaré. Lo más importante al contar una historia no es oír tu propia voz, sino hacer que alguien se sienta menos solo. Si hoy has escuchado hasta aquí, significa que la historia de mi esposo te ha tocado de alguna manera, y eso me hace sentir que Mark sigue aquí en cada palabra, en cada sonrisa, en cada lágrima y en cada lección que dejó atrás. Gracias por escuchar su voz. Gracias por permitir que su historia siga viva. Y gracias por darme la oportunidad de escribir lo que él ya no pudo terminar. Si esta historia te ha conmovido, déjale un comentario a Mark, un saludo, un mensaje, o simplemente un corazón. Dale like si valoras a los narradores sinceros como él. Comparte esta historia para que alguien más aprenda sobre la bondad, la ética y las consecuencias de la arrogancia. Cada interacción tuya es una forma de mantener viva la memoria de Mark en algún lugar, entre todas las personas a las que alguna vez les arrancó una sonrisa.